Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Oigan, estamos por empezar en vivo con el tema de fresa, así que para todos los que estén interesados en el tema de fresa hidropónica, quédense conmigo para platicar sobre cómo mejorar sabor en la fresa y de pasada pues vamos a platicar también cómo mejorar la calidad en general, ¿no? Tanto como es la apariencia, tamaño y principalmente el sabor, que pues todos los que consumimos fresas creo que sabemos que es una de las características más importantes, ya que la fresa cuando no está bajo buenas condiciones puede llegar a ser bastante ácida y pues obviamente yo creo que a todos nos ha tocado tal vez probar alguna fresa que la probamos y sentimos que es muy ácida y pues obviamente no es de nuestro agrado, y eso es algo que se castiga en la venta, e inclusive cuando se hace exportación no te permiten exportar si la fresa no tiene ciertos niveles de grados Brix. Los grados Brix es la cantidad de azúcar, que en este caso para exportación normalmente debe ser mayor a 7. Entonces hay estándares para quienes buscan exportar. Muchas de las personas que hacen producción hidropónica precisamente buscan la exportación, entonces hay que tener mucho cuidado con los lineamientos que tenemos en los invernaderos para poder llegar a cumplir con las necesidades que nosotros queremos. Por aquí hice una pequeña imagen para que no tengan nada más que estarme viendo a mí, que puedan también ver un poquito de los temas que vamos a estar platicando el día de hoy. Vamos a, primero que nada, enfocarnos en la parte del sabor, explicando, como ya comenté, pues hay una forma en la cual evaluamos el sabor generalmente en las frutas, que es mediante la medición de los grados Brix. Existen diferentes instrumentos que se pueden utilizar. Normalmente se machaca un poquito la fruta y se puede poner en un sensor. También hay otra especie que son como refractómetros que se pueden utilizar. Hay varios instrumentos, pero siempre que estamos manejando este tipo de producto que sabemos que es muy importante por su sabor, hay que evaluarlo, ¿no? Tenemos que evaluar en este caso el sabor de la fresa midiendo sus grados Brix. Como ahorita les comenté, lo repito porque sé que ya se unieron más personas, normalmente los grados Brix deben de estar por arriba de 7. Esto para que se considere que tiene un buen sabor, y como comentaba, pues es un lineamiento, muchas veces es un estándar que piden, por ejemplo, para exportación. Obviamente depende de quién esté comprando el producto, pero generalmente más o menos por ahí van los números. Ahora, ¿qué tiene que ver el manejo del invernadero con el sabor? Ese es un detalle bastante interesante, que es lo que quiero que platiquemos más el día de hoy. El manejo invernadero para un producto como la fresa es algo súper importante, ya que la fresa es una planta que es muy sensible a las variables ambientales, y precisamente el sabor se sabe que pues puede ser una respuesta a las variables ambientales. Yo sé que muchas veces pensamos que es más que nada, por ejemplo, la solución nutritiva, los nutrientes, todo lo que está en la zona radicular, que obviamente también tiene una función, y ahorita lo vamos a platicar, pero algo que cambia drásticamente el sabor en la fresa es precisamente la temperatura. Entonces, dentro de los invernaderos podemos más fácilmente manipular la temperatura para poder llegar a tener mejor sabor. Un detalle que muchas veces me preguntan es si, por ejemplo, si yo selecciono una variedad que es buena, es decir, que tiene buen sabor. Uno puede leer así las características de las variedades y a veces leemos, esta variedad se caracteriza por su sabor dulce, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros escogemos una variedad que sabemos que tiene buen sabor, eso no garantiza que la fresa vaya a tener un buen sabor. Es más fácil, cuando estamos trabajando con ella, llegar a aumentar los grados Brix, por ejemplo, pero la genética forma un papel importante, pero no es el decisivo, ¿no? Eso es bien importante, porque a veces pensamos que por seleccionar una fresa que normalmente es buena, o a lo mejor la probamos y dijimos, está muy buena, voy a empezar yo a producirla. No siempre vas a ver así. Entonces entra mucho la parte del manejo invernadero. Este es un tema en el cual me ha tocado trabajar bastante. Quienes me conocen por aquí, quienes son nuevos, bienvenidos. Quienes ya me conocen saben que me toca trabajar mucho con el tema de fresa. Es el cultivo con el que más tengo experiencia, es el cultivo en el cual pues hemos visto más detalles de consultoría en algunos casos. Este es el cultivo con el cual me preparé yo durante mi posgrado, y que gracias a ello tengo ahí algunas distinciones, precisamente por la cuestión de entender la planta más dentro del invernadero. El día de mañana vamos a tener la capacitación
en el tema de fresa en invernadero, por si están interesados. Y hoy pues obviamente vamos a tener una muy buena parte de la clase, que es la parte del sabor, ¿no? Que es una parte pequeña pero bastante importante, ¿no? Y quienes quieran aprender más, pues quédense hasta el final del en vivo para poderles regalar ahí un pequeño descuento por si quieren entrar mañana a la clase. Como les comentaba, en esta clase vamos a ver detalles novedosos. Ahorita les comentaba que algunos reconocimientos que hemos tenido es con base a estudios en fresa, y precisamente me tocó a mí trabajar en cómo mejorar su fotosíntesis, cómo mejorar la parte de floración, cómo entender más la respuesta de la planta dentro del invernadero, y precisamente en la clase pues vamos a compartirles esa información, como el manejo del sombreo, que es muy importante. La planta se estresa y eso es algo que hay ciertos detalles que pasan en campo abierto que estamos acostumbrados a que sucedan y no lo vemos como algo negativo, pero al momento que lo controlamos en el invernadero podemos mejorar muchísimo el rendimiento. Y es por eso que cuando comparamos cosecha en invernadero a cosecha en campo abierto, a veces vemos muchas diferencias dependiendo obviamente del manejo, pero normalmente un invernadero puede tener mucho más capacidad por la cuestión de que podemos manejar mejor las variables ambientales. Entonces hoy vamos a ver un cachito, como les comento, solamente vamos a ver la parte de sabor, pero como comento, la luz, por ejemplo, también es súper importante porque la planta suele estresarse, que son detalles que vamos a cubrir también en la clase. Bueno, empezando con el sabor, primero que nada ya les comentaba que pues una parte importante es la genética, ¿no? También no les voy a mentir, si agarran una variedad de fresa que se conoce por ser muy acuosa, por ejemplo, una en particular que a mí me tocó trabajar con fue la variedad Portola, no sé si alguien aquí la conozca, que es una variedad que es muy fácil que sea grande. De hecho, la fresa es bastante grande, pero es muy difícil que agarre buen sabor, es un sabor muy acuoso. Que se puede mejorar obviamente, pero la genética ahí no nos ayuda tanto. Fresas como Albion, por ejemplo, que pues supongo algunos por acá la conocerán. Albion es una fresa que se sabe que puede tener buen tamaño, se sabe que puede tener buen sabor, es muy maleable en la cuestión del sabor. O sea, realmente pueden probar Albion súper ácida o pueden probar una fresa Albion que sea muy buena. Entonces ahí es donde entra el juego de qué estamos haciendo en el invernadero. Vamos a empezar con el tema de la temperatura. Cuando hablamos de temperatura en las plantas, generalmente separamos temperatura diurna de temperatura nocturna. La temperatura diurna es la que rige el metabolismo de la planta, el proceso de fotosíntesis, todo lo que la planta hace en el día, que son obviamente procesos importantes para el desarrollo del cultivo. Y pues hay ciertas recomendaciones, ¿no? En la temperatura para la fresa, al menos en estudios se ha visto que temperaturas de 22 grados centígrados son temperaturas que promueven más fotosíntesis. Sin embargo, en la fresa pues generalmente tratamos que esté 24 o 25 grados centígrados durante el día, que es lo más fácil, ¿no? De llegar a mantener. Ahora, la temperatura nocturna es la que es muy importante. La temperatura nocturna rige el proceso de respiración. El proceso de respiración conlleva un gasto energético para la planta, y nosotros lo que buscamos como productores es que la planta pueda mover el azúcar hacia la fruta para que sea más dulce. Entonces, ¿qué sucede? La planta durante el día está haciendo fotosíntesis, está trabajando, está haciendo sus fotosintatos, su energía, y esa energía se puede consumir en la noche por el proceso de respiración. Entonces, al siguiente día, normalmente, probablemente lo conozcan, en la mañana es cuando normalmente cosechamos. ¿Por qué? Porque es cuando se mueve el azúcar y es cuando esperamos que el cultivo tenga mejor sabor. Esto para muchos cultivos en general, igual para la fresa. Entonces, si durante la noche la planta respira mucho, esto va a hacer un gasto energético y va a reducir la cuestión de los azúcares que se pueden usar durante el siguiente día para traslocación de azúcar. Esto porque pues, el azúcar es parte también de la energía que la planta puede utilizar en la noche para respiración, los carbohidratos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el invernadero? Tenemos que tener mucho cuidado con lo que es la temperatura nocturna. La temperatura nocturna es la que nos va a pues, prácticamente moldear el sabor, o nos lo puede llegar a afectar muchísimo. ¿Por qué? Cuando tenemos temperaturas nocturnas que son mayores a 16 grados, empieza a acumularse acidez en el fruto. Esto es algo que está estudiado, que como les comento, a lo mejor son detalles que no todo el mundo conoce, porque es investigación científica que no fue hace mucho y ha sido publicada,
pero pues no todos los productores estamos leyendo artículos científicos, que pues creo que es algo en lo que se necesita mucho trabajo, ¿no? El que el productor entienda ese vínculo con el área de ciencia y pueda leer artículos y usar la información para su producción. Generalmente están por entre medio los consultores y demás, ¿no? Y nosotros también. Entonces, este tipo de información ya ha sido publicada, hay artículos, se los podemos compartir si gustan. Entonces, temperaturas nocturnas arriba de 16 grados promueven acidez. Entonces, si ustedes están produciendo fresa en una zona donde la temperatura es muy alta, también durante la noche, pues va a ser mucho más difícil que la fresa pueda tener un buen sabor. Ahora, por eso también es importante la temporada cuando producimos la fresa. La fresa en invernadero, generalmente su producción es en invierno, que obviamente en zonas como por ejemplo Querétaro, Estado de México, Jalisco, a veces durante el invierno pues puede llegar a reducir bastante la temperatura, llegando a un punto en que pues también puede afectarse el cultivo si lo estoy haciendo en campo abierto o si lo estoy haciendo en macrotúnel. Entonces el invernadero nos da esa estructura para poder mantener más temperatura, ya sea con puro plástico, inclusive a veces se puede utilizar sistema de calefacción, y eso nos permite controlar mucho mejor la temperatura nocturna, poder alcanzar un mejor sabor. Y si estamos pensando en exportación, por ejemplo, pues precisamente además de que en ese momento para nosotros es más fácil poder controlar la temperatura, en ese momento también, en invierno, es cuando el producto está en menos producción en Estados Unidos, porque en Estados Unidos cada vez hay más invernaderos, pero casi todo es producción a campo abierto y es en zonas que generalmente también tienen estos detalles de temperatura. Entonces baja mucho la producción durante la temporada de invierno y es donde entramos nosotros a vender el producto a un muy buen precio. Entonces, obviamente si me dicen, ¿cuesta más tener un invernadero? Sí, la inversión puede ser más alta, pero el beneficio del valor del producto que estás obteniendo en ese momento y la capacidad que tienes para generar un producto de buena calidad, pues realmente es lo que hace que esto sea un negocio rentable. Entonces, el uso del invernadero nos va a permitir más fácilmente el poder mantener la temperatura durante la temporada de invierno, que obviamente puede ser temperatura más baja, pero con la estructura del invernadero podemos elevar la temperatura para que la temperatura nocturna pueda ser entre los 10-16 grados centígrados. Debajo de los 10 grados centígrados la planta ya puede empezar a tener problemas de que ya está demasiado lenta, ¿no? Precisamente no les dije la explicación, pero la temperatura que acabo de mencionar es una temperatura baja. Entonces, esta temperatura baja de 10 a 15 grados es una temperatura que baja el metabolismo de la planta en la noche. O sea, lo que buscamos hacer en la fresa en la noche es hacer que la planta sea más lenta, porque ahorita les comentaba que la respiración consume energía, que es lo que la planta hace en la noche. Entonces lo que buscamos es hacer a la planta más lenta durante la noche para que no haga tanto el proceso de respiración, guarde esos carbohidratos y se puedan usar al siguiente día para translocación de azúcar. Eso no nada más es en la fresa, también pasa en otros cultivos, pero pues en la fresa es un cultivo que es muy castigado cuando no tiene buen sabor. Entonces, si me preguntan cuál es la forma más sencilla de manipular temperatura, o sea que digas, mueves, subes, bajas y ves una respuesta rápida en sabor, es la temperatura, más que los nutrientes. Los nutrientes también tienen un efecto, obviamente, pero la temperatura, como les digo, es algo mucho más sensible en la cuestión de cómo reacciona el cultivo, ¿no? Déjenme checar, ya hablé muchísimo y no he checado si hay alguna pregunta. Si tienen alguna la pueden ir escribiendo. Por ahí mencionan que necesitan asesoría, ahí estamos para servirles, es parte de los servicios que tenemos. Recuerden que nosotros, Hortaméricas México, provee asesoría para todo el área de América. Trabajamos para Canadá, Estados Unidos y Latinoamérica, algún otro proyecto también por otros lados, pero generalmente andamos por esta zona de América, ¿ok? Manejamos idioma español y idioma inglés, digo, por si hay alguien interesado también en otros idiomas. Bueno, entonces, primero que nada, ya creo que quedamos claros en la parte de la temperatura.
Después les comentaba que también puede haber otros factores, como por ejemplo los nutrientes. Los nutrientes es la cantidad de sales en general que tiene la solución nutritiva. Recuerden que en hidroponía tenemos generalmente sustrato que es fibra de coco, se hace un riego por goteo y el riego por goteo tiene los nutrientes. Los nutrientes normalmente son bajos para la fresa. La fresa es una planta que se estresa con muchas sales. No va a ser una receta similar, por ejemplo, al tomate. Es mucho menor la cantidad de nutrientes que se agregan a la fresa. Hay estudios también, se sabe que la planta se puede estresar por exceso de sales. Entonces, tenemos que cuidar el que no suba mucho la electroconductividad. Generalmente es una electroconductividad de 1.2 máximo en la parte del drenado. Tenemos que cuidar también los niveles de potasio. El potasio es el que sabemos que tiene que ver, ¿no?, en la cuestión del sabor, es uno de los nutrientes más importantes. Entonces tenemos que nosotros mantener toda la situación para que el potasio se pueda, no nada más lo agreguemos en la cantidad correcta, que por ejemplo en los cursos de nosotros les decimos exactamente cuánto se agrega cada nutriente para que ustedes puedan hacer su solución nutritiva, sino también que la planta puede estar en las condiciones para tomar el potasio. El potasio es un nutriente que es pasivo. No es tan pasivo como el calcio, por ejemplo, pero es un nutriente que sí se puede ver afectado por lo que esté pasando en la zona radicular. Entonces, algo que comúnmente pasa, que me ha tocado pues verlo en consultoría, es que les comentaba que la fresa la crecemos generalmente en fibra de coco y hacemos un riego por goteo. Es muy importante siempre estar checando el riego que estamos haciendo, qué es lo que está entrando, y checar lo que es el drenado. Al drenado, que es lo que sale, lo que va sobrando, se le checa su volumen, se le checa la electroconductividad, se le checa el pH, también puede ser la temperatura. Entonces, lo que viene siendo la electroconductividad y también lo que viene siendo el volumen es importante, porque hay ciertas sales que se acumulan en el sustrato y estas sales pueden llegar a afectar la condición del cultivo. Entonces, aquí no estoy hablando precisamente que se vaya a afectar el potasio. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Se acumulan ciertas sales como el boro, como el calcio, por ejemplo, que son los más comunes que se llegan a acumular. Si yo no estoy cuidando, por ejemplo, el volumen de drenado, normalmente el drenado tiene que tener un porcentaje que es del 10 al 30 generalmente para la fresa. Ese volumen de drenado es un extra, por así decirlo, es lo que sobra, y me sirve para lavar la zona radicular al final del día. Es decir, ya terminé mi riego, voy a regar un poco más para renovar la zona radicular, que es algo que ya hemos platicado en algunos en vivos también. ¿Qué sucede si, es pregunta para ustedes, ahorita checo sus preguntas, pero aquí les voy a preguntar yo algo. Entonces, ¿qué sucede si yo no estoy cuidando el drenado, no lo estoy verificando, entonces tengo una acumulación de sales? Cuando tengo una acumulación de sales, eso no es bueno para la planta. Aquí todavía no pasamos a que se afecte lo que es el potasio, por ejemplo, que también se puede llegar a afectar, pero en general la planta se estresa con tantas sales y no va a crecer bien. Entonces, ¿qué se les ocurre que podemos hacer si el sustrato está lleno de sales? El sustrato tiene sales acumuladas, yo no estuve, pues no lo previne, lo dejé suceder, y a lo mejor ya está sucediendo muy seguido por lo mismo que no tengo un cuidado. Por ejemplo, el mantener la cantidad de drenado correcta te ayuda a que no se acumulen las sales tan rápido. Generalmente siempre se acumulan, pero la frecuencia con la que eso sucede depende de qué tan bien estemos manejando el sistema hidropónico. Entonces, ¿qué creen que tengamos que hacer? ¿Qué se les ocurre? Si el sustrato está lleno de sales y la planta está estresada, ¿qué podemos hacer para evitar que siga habiendo sales en el sustrato? ¿Qué se les ocurre? A ver, pongan por aquí lavar, perdón, ya pusieron, muy bien. Lavar 2-3 días con pura agua con ácido, excelente. Yo creo que son exalumnos por acá. Entonces es correcto, se lava el sustrato o cambiar de sustrato. Dicen generalmente es lavarlo, es correcto, aplicar ácido. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué creen que suceda? Estamos hablando del sabor, acuérdense. ¿Qué creen que suceda si nosotros le ponemos un montón de agua a la planta para lavar el sustrato? Si le ponemos un montón de agua a la planta para lavar el sustrato, pues obviamente la vamos a alivianar en la cuestión de que hay muchas sales y está estresada,
pero pues obviamente el sabor se va a ver afectado si yo le quito todos los nutrientes y le pongo solamente agua. Entonces, repito, esto es algo que siempre sucede, ¿no? Es común que haya una acumulación de sales, pero no debería ser algo que suceda cada rato. Obviamente, imagínense que estoy cosechando y al mismo tiempo tengo que estar lavando el sustrato porque otra vez se me volvieron a acumular sales. Entonces, eso, pues obviamente tiene una repercusión en la calidad del producto. Entonces, en cuestión del sabor, hablamos de la temperatura, de la disponibilidad de los nutrientes, como por ejemplo el potasio. El potasio tiene que estar disponible. Una cosa es que yo se lo ponga la solución nutritiva y otra cosa es que la planta lo pueda tomar. Ahorita les comenté, uno de los nutrientes que se acumula más es el calcio. El calcio es un nutriente pasivo junto con el potasio. ¿Qué sucede cuando hay un exceso de calcio o de un nutriente pasivo en la zona radicular? El resto de los nutrientes pasivos no puede subir. Entonces, si yo tengo una acumulación de sales, entonces tengo mucho calcio y el calcio me puede afectar la subida del potasio, el potasio me puede afectar la floración, la fructificación y el sabor. Entonces, por eso hay que tener cuidado también con la acumulación de sales. Además que cuando lo queremos arreglar, que queremos agregar agua para limpiarlo, pues eso mismo también puede causar un problema en el sabor porque estamos llenando de agua la zona radicular, entonces va a hacer que el fruto pueda ser más acuoso también. Entonces, moraleja de esta parte, el manejo en el invernadero, todas las actividades diarias que hacemos tienen una repercusión en la calidad, hablando precisamente aquí en el caso del sabor. Tenemos que tener cuidado con la temperatura, tenemos que tener cuidado con los riegos que hacemos, el manejo del drenado, tenemos que tener monitoreo de qué está pasando en la zona radicular para poder tomar acción a tiempo y que no estemos propensos a que estén sucediendo constantemente situaciones que puedan poner en riesgo la calidad del producto. Entonces eso es muy importante para la fresa, ¿no? Déjenme checar las preguntas que me habían compartido. Dicen, en el arándano azul es igual el tema de los grados Brix, temperatura, así es. En las berries es en general esa respuesta, ¿no? Que entre menor temperatura podemos llegar a aumentar el sabor. Preguntan, ¿has escuchado algo sobre el uso de quitina, quitosano como parte de nutrición en las plantas? Sí me ha tocado escuchar al respecto, pero no me ha tocado leer tanto al respecto. Sé que no es algo que ya esté como que instruido a usarse, como por ejemplo en el caso de la sílica. La sílica también pasó por ese mismo proceso en el que decíamos si se necesita o no, pero ya ahorita hay bastante investigación y de hecho ya forma parte, ¿no? de los microelementos en las plantas, ¿no? En el caso de la quitina todavía no vemos que llegue a que pase ese filtro, ¿no? Como en su momento lo vimos con la sílica, ¿no? Al menos no me ha tocado a mí saber de ello, ¿no? Muy bien, y aquí me estaban brindando sus respuestas. Y dice, justo estoy haciendo un reporte sobre la producción de fresa. Johan nos dice, excelente, esperamos que te sirva la información. Ok, entonces esos son los aspectos así más importantes de sabor. Obviamente, como dicen, todo tiene que ver, pero así se me dicen qué es lo que puede llegar a afectar más comúnmente. Pues esas son algunas de las variables. Vamos a pasar ahora a otros detalles, como por ejemplo el tamaño y la forma de la fresa, donde también obviamente tiene que ver la cuestión genética. Hay fresas que es más fácil que sean más grandes, hay fresas que naturalmente son más pequeñas, como por ejemplo las fresas japonesas, muchas variedades son pequeñas, y esto tiene mucho que ver en cómo se ha trabajado la genética. En América se ha trabajado mucho la genética para tener fresas grandes y que tengan mucha vida de anaquel, pero no tanto la cuestión del sabor. En otros países como Japón se trabaja mucho para que la fresa tenga buen sabor, entonces es por eso que vemos fresas a veces muy pequeñas, tienen grandes también, pero son pocas las variedades que han trabajado, son caras de hecho. Entonces hay mucha variedad de fresa chica que tiene un sabor, de la fresa japonesa es muy distintiva, tiene un sabor muy dulce. Si alguna vez tienen la oportunidad de probar una fresa japonesa, no pierdan la oportunidad de probarla. También aquí en América las pueden encontrar, ¿no? En Estados Unidos particularmente hay empresas que tienen algunas variedades japonesas, por lo mismo la cuestión del sabor, ¿no?
Y preguntan, ¿has utilizado levaduras tradicionales por vía de riego? No, no me ha tocado utilizarlas. Y bueno, creo que son todas las preguntas hasta aquí. Bueno, entonces en la cuestión del tamaño y la forma, un aspecto bien importante es la nutrición. La nutrición sí va a afectar el tamaño y la forma del fruto. Si tenemos deficiencias de boro, por ejemplo, podemos llegar a tener malformación en la fresa. Entonces sí es muy importante tener el perfil nutrimental que se necesita, sin estrés en cuestión de sales, y tener la cantidad obviamente que se necesita, tampoco tener menos de lo que la planta requiere. Y otro proceso muy importante es la polinización. La fresa, a diferencia de otros cultivos, es una planta que la flor, que nosotros conocemos como flor en la fresa, en la parte del centro está llena de pistilos. Generalmente una planta, pues, estamos acostumbrados a que haya un solo pistilo o pocos, ¿no? Entonces aquí son muchísimos. Y lo que nosotros nos comemos en la fresa, de hecho es el receptáculo de la flor que se hincha, y cada semillita viene siendo el fruto. Entonces, a lo que voy es que el abejorro o la abeja tiene una función muy importante en trabajar en todos los pistilos para que la fresa se pueda formar. Si no se trabajan todos los pistilos, es cuando vemos estas fresas que están como hechas bola o son más pequeñas, ¿no? Entonces, también otra parte pues, muy importante estudiar es el requerimiento, ya sea de abejorros o abejas. En invernadero generalmente trabajamos más con abejorros por la cuestión de que sobreviven más dentro del invernadero. Las abejas se utilizan mucho en macrotúnel también, o sea, ambos pueden ser polinizadores de la fresa, pero tienen que estar en las cantidades correctas. Las abejas trabajan menos que los abejorros, entonces los abejorros generalmente son menos los que deben de estar. También acuérdense que todo en exceso es malo. Si ponemos más polinizadores de los que se necesitan, también podemos llegar a afectar a la fresa, porque puede ser como muy violento el trabajo del abejorro y puede llegar a afectar la formación también. Entonces tenemos que tener un conocimiento de la cantidad de polinizadores y que los polinizadores estén a tiempo, obviamente, en el cultivo, cuando ya están las flores presentes, ¿no? De otra forma, pues podemos llegar a afectar la cuestión del tamaño y la calidad, que es muy importante, ¿no? Entonces, ese detalle es importante. La temperatura afecta también. Cuando tenemos muy alta temperatura, la planta se acelera y también podemos promover más las flores más pequeñas. Entonces, eso también, pues, flor pequeña, normalmente fresa pequeña, ¿no? Aquí en esta lista tengo también otro detalle que dice poda, y la puse entre, así con un signo de interrogación, ya sé, entre paréntesis. ¿Por qué la poda la pongo así? Porque pues puede no hacerse poda en la fresa, pero depende de la edad de la planta. Generalmente la fresa nos dura un año dentro del invernadero y se cambia. No es que la fresa nada más viva un año, sino por cuestión de rendimientos y demás, se recomienda cambiarla cada año. Hay productores que sí la pueden dejar 2 años, por ejemplo, y hay variedades que también pueden tener muchas coronas. Generalmente las coronas es como, vamos a decir, como clonecitos de fresa que están, o sea, hacen que la planta sea más grande, ¿no? Entonces, menciono esas dos cosas porque si la planta tiene, si la variedad tiene muchas coronas, porque así es su genética, pues va a tener muchas inflorescencias, va a tener muchas florecitas colgando, ¿no? Ya ven que cuelgan generalmente, ¿no? Puede que genéticamente la planta sea así. Cuando la planta ya está vieja, cuando la planta ya tiene más de un año, por ejemplo, pues empiezan a crecer más coronas también, entonces empieza a haber más inflorescencia. Entonces, cuando ya tenemos mucha inflorescencia, la inflorescencia es como el racimo de flores, ¿no? Entonces, cuando hay mucha inflorescencia, la inflorescencia tiene una flor reina, una flor más pequeña, otras más pequeñas, y se van ramificando, ¿no? Si han visto alguna vez la planta de fresa, debía haber puesto aquí a lo mejor una foto, pudieran ver, ¿no? Que ramifica, y de entre más ramificación, más chiquita es la flor. Entonces, entre más ramificación, también más chiquito es el fruto. Entonces, normalmente, como comento, no podamos flor
en la fresa, pero cuando ya tenemos mucha ramificación, ya sea por genética o porque la planta ya está grande, sí nos damos el lujo de quitar, como hay mucha ramificación o hay muchas flores, por así decirlo, podemos quitar para beneficiar el tamaño de las flores más grandes. En la fresa no es como el tomate quitas un tomate, los otros tomates se vuelven más grandes, aquí no es así, pero esto es más que nada para ayudar a la planta que se enfoque en las flores más grandes y que esas flores puedan ser de mayor calidad. Es más que nada eso, pero como comento, no es algo que recomiende que hagan desde el inicio, cuando siembran, cuando trasplantan, perdón, porque la planta generalmente si no tiene mucha ramificación, no debemos de cortar las flores, ¿no? Las flores se cortan cuando ya tenemos muchas para intentar mantener las flores que sabemos que nos van a dar un mejor tamaño, ¿no? Y preguntan por aquí, ¿recomiendas el uso de sílfidos para polinización? Generalmente con el puro uso de los abejorros es suficiente, al menos en invernadero, ¿no? Con lo que me ha tocado trabajar. Y es una polinización sí un poquito más compleja, ¿no? Ya ven que hay algunas plantas que las podemos polinizar con viento, por ejemplo. La fresa no, la fresa sí requiere ese trabajo de en este caso, el abejorro o la abeja, ¿no? Que sabemos que son los mejores polinizadores y no es una polinización sencilla como a veces puede ser para otro tipo de cultivos. Entonces, esos son algunos de todos los detalles que normalmente debemos de considerar para tener un producto de buena calidad. Obviamente hay más detalles de los que podemos platicar. La iluminación, por ejemplo, ahorita comenté que la fresa tiende a estresarse cuando hay mucha luz y esto es información nueva que antes no conocíamos, entonces podemos manipular el invernadero con malla sombra para que la planta pueda tener también un mejor desempeño y tenga más energía y obviamente va a tener una repercusión también en la calidad del producto, ¿no? Pero, como les comento, si me preguntan qué detalles son esos que si los modificamos tantito ya vemos un problema en la calidad, pues son los que estuve mencionando por aquí, ¿no? Les comentaba, el día de mañana tenemos la capacitación en el tema de fresa. Vamos a tener, son 3 horas donde vamos a ver todos los detalles en el manejo de iluminación, de riego, cuántos mililitros se tienen que poner por evento de riego, cuál es la solución nutritiva, todos sus ingredientes, cómo se usan las mallas sombras, qué promueven, qué no promueven, cómo se controla la floración, porque las fresas tienen una sensibilidad al fotoperiodo, a pesar de que hay algunas que están categorizadas como día neutro. Por ejemplo, Albion es una planta que está categorizada como día neutro y no lo es, que es algo también nuevo que no todos los productores conocen. Entonces ahí vamos a ver esos detalles, se les presentan las investigaciones y obviamente se le ve el lado práctico, ¿no? De qué sirve tener esa información para como productor poder tener producto antes disponible y poder maximizar rendimiento y sabor. Si están interesados en la clase va a ser el día de mañana de 4 a 7 de la tarde y por estar en esta clase les vamos a ofrecer un 30% de descuento sobre el costo regular. Entonces, si están interesados, vayan y pregunten. El costo regular de esta clase es de 820 pesos, menos el 30%. Como les comento, esta es una de las clases donde vemos la información más nueva y también vemos detalles de granjas verticales, porque si están interesados también en ese tema, la cuestión de luz artificial, por ahí los vamos a estar platicando. Y hay preguntas, dicen, un productor que visité me comentó que una floración de la planta la quita por completo en la variedad Sayula y la segunda floración solo deja la flor más grande. ¿Qué opinas? Al inicio, qué buen comentario, Johan, al inicio cuando recién trasplantamos la planta todavía está pequeña, entonces generalmente la fresa, que eso es otro tema, también lo vemos en la clase. La fresa la traemos, generalmente es un trasplante, compramos cepellón, compramos plantas de raíz desnuda, pero todas son plantas generalmente ya desarrolladas, pues que a veces les cortamos las hojas, por ejemplo. Entonces, lo que sucede, y estoy de acuerdo con el productor, al inicio, que esto lo separé ahorita, no lo mencioné porque son detalles de trasplante, ¿no? Los mencionamos también en el curso. Cuando la planta está muy chiquita, no va a tener muchas hojas, entonces si tú notas que no hay hojas presentes
o hay muy pocas hojas, que normalmente son menos de 4 hojas bien expandidas, y la planta ya está sacando flor, esa flor generalmente la removemos. Removemos, para que la planta se pueda enfocar en crecer, porque si dejo esa flor, pues va a crecer una fresita que no voy a poder cosechar, ¿no? Entonces, sí, muchas veces al inicio, cuando empezamos con trasplantes de este tipo, le damos primero chance a la planta que pueda crecer en material vegetativo, y ya cuando tiene suficiente material vegetativo, que son 4 hojas bien expandidas, entonces sí, ya dejamos la flor. Una vez que la planta ya tiene el tamaño normal, que es lo que ahorita les comentaba, sí no es tan recomendable el quitar flores, ¿no? Mencionas que la segunda solo deja la flor más grande. Está bien dependiendo de la variedad, ¿no? Si hay mucha ramificación, está bien dejar las flores más grandes y quitar las más pequeñas, ¿no? Depende mucho de cómo se ramifique la planta, ¿no? Por ejemplo, Albion es una de las variedades más comunes, no tiene mucha ramificación Albion al inicio, entonces no es una planta que se recomiende quitar flor en el primer año, por ejemplo, ¿no? A lo mejor al final del primer año, o si se llega a usar un segundo año, que tampoco es tan recomendable hacerlo. Entonces, si estás manejando una variedad que sí tiene mucha ramificación, que es decir, que las flores más ramificadas son muy pequeñas, es válido quitarlas, ¿no? Y preguntan, queremos usar un sistema hidropónico puro, sin sustrato y recirculante, ¿crees que sea viable? Qué buena pregunta, porque eso también es algo que mencionamos bastante en la clase. La fresa sí crece en un sistema con agua recirculante. El detalle es que es muy sensible en la zona radicular, entonces difícilmente vas a poder llegar a alcanzar cosechas de, por ejemplo, 1.2 kilogramos de fresas en 7 meses de producción, que es un número que normalmente se obtiene con buen manejo. Es difícil porque la capacidad buffer del sistema es distinta y la planta no puede dar tanto, pero siempre me dicen que no los limiten, ¿no? O sea, ok, se puede hacer ese sistema, sí hay producción, pero es difícil alcanzar. Si me dices lo vas a utilizar para algo comercial, yo te diría, reconsidera el uso de sustrato para que puedas mantener las condiciones radiculares en mejor condición. Si es para consumo propio, hobby, algo pequeño, no hay ningún problema, pero sí me ha tocado ver proyectos, por ejemplo, de sistemas NGS que se han vuelto a hacer por detalles de producción, ¿no? Entonces sí, lo mejor generalmente es tratar de proveer en la zona radicular lo que la planta requiere, que generalmente es un riego por goteo. A la planta de fresa no le gusta tener mucha agua en la zona radicular, entonces lo vemos en la clase, detalles de sustratos, porosidad del sustrato y los eventos de riego que no deben de ser con tanta agua por lo mismo. Entonces en un sistema recirculante pues tenemos mucha agua moviéndose, ese es el detalle, ¿no? Se puede realizar, pero sí se compromete un poquito la cuestión del rendimiento del cultivo. Ok. Bueno, entonces con eso les dejo la información que tenía para compartir el día de hoy. El tema de fresa, como les comenté, es un tema en el que nos toca trabajar bastante, tenemos bastante experiencia en este tema, entonces los invitamos el día de mañana para que estén también en nuestra capacitación de 4 a 7 de la tarde. Vamos a también compartir grabación de la clase. Si no pueden acceder a la sesión en vivo, pueden tener la grabación, o inclusive pueden pedir acceso después de checar la grabación en otro mes a la sesión también en vivo, ¿ok? Entonces los dejo con esa información, espero que les haya gustado. Déjenos por aquí sus comentarios. Si están viendo la grabación también del en vivo y llegaron hasta el final, también pueden reclamar su descuento y formar parte de la clase el día de mañana. También esta semana tengo el curso de fertilizantes, que es un curso que casi no mencionamos porque no lo promovemos tanto con publicidad, ya que lo dejamos así como para nuestros exalumnos, entonces lo puede tomar quien sea, pero ahí vemos más detalles de matemáticas, ¿no? Quienes quieran aprender a leer etiquetas, a manejar partes por millón, subir y bajar partes por millón, los esperamos también en el curso de fertilizantes. También pueden pedir descuento para esa clase. Va a ser el día jueves. Si eres exalumno, este es un súper curso ya para, por ejemplo, seguimiento de los cursos de hidroponía, ya que, como les comento, pues vemos detalles que no mucha gente maneja, no mucha gente sabe hacer estos cálculos. Entonces, por ahí también los esperamos. Si están interesados, pregunten sobre el curso de manejo de fertilizantes o el de fresa. Bueno, muchas gracias a todos. Saludos por ahí, nos saludan desde Oaxaca. Aquí estamos en Sonora con un calorón ya.
Esperemos estén muy bien y bueno, ya con eso cierro este en vivo. Nos vemos la próxima semana. Déjenos los comentarios para saber qué temas les interesan. Hasta luego.